¿Fiesta pedagógica o fiesta ideológica y demagógica por los nuevos libros de texto? El pasado 22 de septiembre del 2023, la SEP transmitió en directo la fiesta pedagógica por los libros de texto, encabezada por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, el titular de Educal, Fritz Klockner, la directora de Conalitec, Victoria Guillén, y la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández, entre otros. En el evento, el presentador aseguraba que estábamos frente a una fiesta y que, como en toda fiesta, debía haber sonrisas, alegría y esperanza. Pero esta afirmación obedece a que las autoridades educativas están conscientes del rechazo generalizado de la sociedad a los libros de texto, y en ese sentido es necesario, desde su óptica, organizar eventos para alabar dichos materiales. En la cortinilla de la transmisión podíamos leer una cita del pedagogo Paulo Freire, quien afirmaba que lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Palabras que sin lugar a dudas son dignas de alabarse porque la educación debe enseñar a pensar, entre otras cosas. Pero afirmar que los nuevos libros de texto son herramientas eficaces para lograr este propósito es falso. Como primer orador, Marx Arriaga señaló que esta nueva familia de libros de texto rompe con los viejos esquemas que no son prescriptivos, no son los libros que den órdenes, y sí, por el contrario, son materiales que hacen comunidad, que van en contra del despotismo ilustrado y en contra del pensamiento único, además de representar lecturas de la realidad y acciones transformadoras. Sin embargo, podemos señalar que cuando revisamos estos materiales educativos, encontramos paradójicamente que los proyectos del aula, los proyectos escolares y los proyectos comunitarios son absolutamente prescriptivos, porque no hay cabida para que los estudiantes propongan sus propios proyectos o sus propias investigaciones dependiendo de su contexto o de su interés, para favorecer así un conocimiento significativo. En estos libros, todos los proyectos ya vienen elaborados y únicamente se pide a los estudiantes que los realicen, sin tomar en consideración que no todos los estudiantes son iguales y que tampoco todas las regiones del país lo son. De tal manera que Arriaga miente, pues sus libros sí son prescriptivos y sí son un listado de órdenes. Otro de los elementos que cobran relevancia es la idea de comunidad que impera en estos materiales, pues pretenden vendernos, por una parte, a la comunidad como un espacio idílico y perfecto, y por otra, hay un abuso del término. En todos los proyectos se utiliza la palabra comunidad en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, se evita hablar de grupo, de trabajo en parejas o de trabajo en clase. Inclusive, cuando se pide trabajar de forma individual, se insiste en que los niños no olviden que forman parte de una comunidad. Así que, la comunidad que dice formar estos nuevos libros de texto no representará nada para los estudiantes, pues una comunidad no se enuncia como un adorno lingüístico o como un elemento retórico. Una comunidad se construye como espacio reflexivo y deliberativo. De manera absurda y arbitraria, se asegura que los anteriores libros de texto de alguna manera tenían que ver con un cierto despotismo ilustrado y con la expresión o la imposición de un pensamiento único. Sin embargo, si revisamos los nuevos libros de texto, nos damos cuenta de que el contenido ideológico de los mismos es un pensamiento único, porque está negando la posibilidad de que voces distintas estén presentes en dichos materiales. Ahora, en nombre de una reivindicación de los saberes comunitarios, se les niega a los niños y a los jóvenes conocer y adquirir habilidades matemáticas, científicas y humanísticas. Se cancela la posibilidad y el derecho que tienen los estudiantes de conocer la historia, la geografía y la cultura universal, pues hoy, con la nueva escuela mexicana, todo se reduce al saber de la comunidad. Igual suerte corren las artes, en tanto que todo se limita a las expresiones culturales locales. Eso es imponer un pensamiento único,
una visión absurda y reducida de la realidad. También es falaz la afirmación de Arriaga, quien con todo desparpajo aseguró que la ciencia es inamovible, impersonal, general, abstracta e insensible, pues a todas luces queda claro que desconoce las revoluciones científicas, el pragmatismo, el falibilismo y el giro lingüístico, aspectos que, por cierto, de alguna manera, están presentes en las epistemologías del sur, propuesta que subyace en el nuevo diseño curricular y en los nuevos libros de texto. Otro argumento en contra de la ciencia que se expresó en la fiesta pedagógica apuntó a que cuando la ciencia está alejada de la vida, es mejor optar por los saberes comunitarios, porque ellos sí dan cuenta de la vida fugaz, transitiva, palpitante y dolorosa. Sin embargo, afirmar que toda ciencia está alejada de las necesidades humanas y de la vida misma, a todas luces es un despropósito y una falacia. Por su parte, el director de Educal, en un discurso que traiciona a su misma disciplina, aseguró que la historia hoy está más presente que nunca en los nuevos libros de texto, porque ahora en estos libros se ha recuperado el pasado que nos había sido negado. Falso. Estos materiales no recuperan la historia ni local ni nacional, y mucho menos mundial. Estos libros están condenando a la ignorancia a los niños y jóvenes mexicanos que no conocerán nada de las culturas mesoamericanas, tampoco sabrán de la conquista ni del periodo novohispano, y mucho menos del convulso siglo XIX, ni tampoco del complejo siglo XX, mientras que solo tendrán referencias vagas y sesgadas de la independencia y la Revolución Mexicanas. En esta fiesta, que en realidad fue un despliegue de mentiras, no podía faltar la afirmación de la subsecretaria de Educación Básica, quien aseguró que estos materiales educativos son producto de un arduo trabajo que ella misma y sus colaboradores revisaron a detalle, cuando múltiples voces han denunciado errores graves en sus contenidos. En un despliegue demagógico, se aseguró que los profesores que trabajan diariamente frente al grupo son capaces de elaborar materiales educativos de alta calidad. Sin embargo, en los nuevos libros de texto podemos encontrar que en su gran mayoría los proyectos de aula, los proyectos escolares y los comunitarios son extenuantes, aburridos, carecen de significado, no resultan llamativos para los estudiantes y algunos resultan hasta peligrosos, pues las escuelas no tienen las condiciones materiales ni cuentan con equipos de seguridad para que puedan llevarse a cabo. Estos proyectos carecen de razón de ser porque no se garantiza que con su implementación los estudiantes verdaderamente vayan a alcanzar un conocimiento significativo. Cuando se llegó el momento en que la secretaria de Educación Pública hiciera uso de la palabra, expresó algunas afirmaciones difíciles de comprobar. En primera instancia, señaló que otros países han sentido envidia por la manera en cómo fueron elaborados los nuevos libros de texto. Nunca mencionó qué naciones y mucho menos refirió qué razones tendrían estos países para envidiar nuestros libros. Otra puntada que planteó fue aseverar que el presidente había participado activamente en las reuniones que sostuvieron equipos de trabajo que elaboraron los materiales educativos. Sin embargo, en sus conferencias mañaneras, el mandatario nunca anunció su participación y si por el contrario se limitó a expresar que ya había leído los contenidos y que estaban muy bien. Aunque es importante señalar que cuando revisamos los materiales encontramos que hay contenidos que de alguna manera podemos asociar a la narrativa presidencial. Por todo lo anterior, queda claro que estos libros, a diferencia de lo que afirma la maestra Ramírez, hojearlos y leerlos no es un placer, y tenerlos no es un tesoro, y sí son, por el contrario, un gran desperdicio de tiempo y de recursos. 127 millones de libros destinados al basurero de la historia. Pues a pesar de que en su mayoría de las escuelas han sido distribuidos, padres de familia y docentes han decidido no utilizarlos y trabajar con materiales alternativos.